Profe, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, profe? Bien, gracias. 2 minuticos tarde, qué pena. Buenas tardes, profe. Buenos días, perdón. Es la costumbre todavía. Buenos días. Hola, Mayeli. Buenos días. ¿Cómo está, profe? Bien, muy bien, gracias a Dios. Ah, qué bueno, profe, me alegra. Bueno, esperemos 2 minutos a que se conecten los demás. Pláceme saludarlo, profe. Hola, Fabián, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Profe, ¿cómo va? Bien, muy bien, afortunadamente. Ah, bueno, profe, me alegro. Buenos días. Profe, me voy a volver a conectar por el PC que estaba apagado, descargado, ya lo conecté, entonces ahí me voy a volver a conectar. Haga lo que se le dé la gana. Muy bien, profe, eso me gusta, gracias, ya voy. Bueno, muchachos, ¿quién se le mide a la primera lectura del día? ¿Es la de la columna, profe? Ujú. Ahí entonces yo. Bueno. Espere. Déjenme y me coloco los audífonos porque... Buenos días, maestro. ¿No, Simeón? ¿Ya, profe? A propósito, Ana Zoraida, en cuanto a tu requerimiento que me hiciste por el chat, yo con mucho gusto lo haría. El problema es el tiempo. Es que no me queda mucho tiempo disponible, entonces se me dificulta bastante cumplir con un horario para eso. Me imaginé, profe. Y no, con todo gusto te ayudaría. ¿Lista? Profe, yo creo. Espere. Ya. En busca del tiempo perdido. La conclusión es clara. ¿Cómo? En busca del tiempo perdido, ¿eso de quién es? De Mauricio Cárdenas Santamaría por el tiempo. Ok. Mauricio Cárdenas Santamaría, exministro, exdirector del banco perdón, del comité de la Federación Nacional de Cafeteros, ¿cierto? Yo creo. Ok, Ana Zoraida, te escuchamos. En busca del tiempo perdido. La conclusión es clara. Debemos de enfocarnos aquí y ahora en recuperar lo que se perdió el año pasado. Hacer el balance sobre los costos que deja la pandemia en Colombia es difícil. Aunque es muy posible que las cifras reales sean más altas a causa del COVID-19. Se han registrado más de
millones de caos y han fallecido casi 6.000 personas. A la pérdida de vida e incapacidades hay que sumarles los efectos sobre enfermedades no atendidas oportunamente, así como el impacto en materia de salud mental y educación. Ni qué decir sobre el cierre definitivo de las empresas y sus respectivos empleos. Que yo sepa, hasta ahora nadie ha hecho cuentas con rigor en nuestro país. Lo que sí es fácil de hacer es la estimación de ingresos que hemos dejado de recibir y los gastos que hemos incurrido hasta ahora, pero que tendremos que pagar en un futuro. Esta semana el DANES anunció el valor del PIB del 2020 fue de 1.02 billones de pesos. Hace un año, antes de la pandemia, el momento esperado era de 1.131 billones. Esto quiere decir que nuestros ingresos se redujeron a cerca de 130 billones por el COVID y sus efectos colaterales. Esto es algo más de 10 millones de pesos por cada familia de 4 miembros. Al mismo tiempo, el gobierno tuvo que asumir el año pasado unos gastos que no tenía previsto y que cubrió con préstamos que más tarde que temprano también tendremos que pagar. Es una deuda adicional, representa 160 billones de pesos. Estos son 13 millones de pesos por cada familia de 4 miembros, sin contar las consecuencias de materias de mortalidad, morbilidad, educación y otros efectos más o menos duraderos. En una familia colombiana, promedio a la pandemia ya le costó millones de pesos, y lo peor es que con tantas otras cosas mal distribuidas en el país, este promedio dice poco. Es grueso a la pérdida de ingresos. Se encontró en las personas más desfavorecidas que no tenían un empleo formal para protegerse. La conclusión es clara y contundente. Debemos enfocarnos aquí y ahora en recuperar lo que se perdió el año pasado. El proceso de vacunación es clave. Una cosa es tener la vacuna y otra es distribuirla con orden y agilidad como lo está haciendo Chile. Desde las fotos de los políticos para capitalizar el momento en el que no hacen más que distraer y quitar el foco de donde deben de estar. El despliegue de la vacuna será la mejor oportunidad. Y la última para que las EPS demuestren que pueden hacer las cosas bien. Ojalá al fin del día podamos confirmar que nuestro modelo de salud es mejor de lo que pensamos. Otro paso fundamental es el regreso a las aulas. He apoyado con entusiasmo la campaña numeral La educación presencial es vital, por las razones que tienen que ver con la salud mental de nuestros hijos y el enorme costo que representa para ellos el atraso en materia de aprendizaje. Pero además hay una razón económica. Muchas personas, especialmente las mujeres, volverán a trabajar una vez sus hijos puedan regresar al colegio. Pero ojo, hay que retomar las clases presenciales de manera definitiva y no bajo la modalidad de alternancia. FEDECO debe bajar de oponerse y el gobierno debe de hacer valer toda la evidencia que ha acumulado el mundo entero sobre esta materia. Hay que regresar a la presencialidad rápido y sin excepciones. También es necesario eliminar todo tipo de restricciones de los horarios de las empresas y negocios. Ya trabajadores y empresarios deben definir de forma autónoma las condiciones que mejor se acomoden a su propia realidad. Llegó el momento de bajar
llegó el momento de dejar de regular las horas en que podamos trabajar y movilizarnos. Estamos en una fase en que es necesario confiar en nuestras propias decisiones en materia de cuidado y salud. En un último elemento tiene que ver con el estímulo fiscal. Las cifras del año pasado fueron bastante pobres. Eso no puede volver a pasar. Mejorar la ejecución es un trabajo que requiere gerencia y coordinación del alto gobierno en reuniones que no tienen ningún dividendo mediático. Pero es un tiempo de mejorar invirtiendo para el país, es un tiempo para mejorar invirtiendo para el país, que es la de las fotografías de la vacuna. Si estas medidas se adaptan, la economía va a desplegar con fuerza y sin poner en peligro la salud. Bueno, solo por mórbida curiosidad, ¿qué entendiste de lo que acabas de leer? Ya, profe. Que se ha perdido, o sea, que el año pasado se perdió mucho y más en cuestiones de aprendizaje, y se vieron afectados muchas familias, que nos toca pagar un préstamo que asumió el gobierno y eso sale de nosotros. Que los ingresos se redujeron bastante y que ya es hora de que toda la economía se reactive. Sí, pero es una mínima parte de lo que dice ahí. Estás agarrando lo último, casi lo último. Falta la idea principal de la columna. Pregunta, Ana Zoraida. ¿Cuánto tiempo durante todo este espacio que tuvimos de vacaciones le dedicaste a practicar la lectura? Profe, como un 20%. 20% no es suficiente. Se necesita por lo menos, bueno, y hablando de porcentaje, no sé qué será un 20%. A ver, 20%, el 20% de 24 horas, ¿cuántas horas pueden ser? No sé, ¿1 hora? Leer 2 libros y a veces no leía todos los días, cuando leía un capítulo. Pero es que eso es lectura mental, eso es coger un libro y sentarse a leer y sí, chévere, bacano. Yo hablo de lectura en voz alta, de grabarse y escucharse, de hacer los ejercicios de vocalización, de respiración, de... ¿Eso no lo hiciste? No. Se nota. Muy poco, muy poco. Se nota. Listo. Entonces, con esa autocrítica hay que practicar más. ¿Vale? Porque si no se practica, grave. Y en esta clase, donde más adelante vamos a tener que leer mucho e interpretar mucho y analizar mucho y comentar mucho, sobre todo, pilas. Bueno, yo se lo decía y Fabián, ya que está aquí, no me deja mentir. Yo se lo decía a un estudiante con el que tuvimos clase el semestre pasado. Si no practica, no pasa. Le decía yo a él. Y pues
creo que progresó un poco, progresó lo suficiente como para estar seguramente donde está en su clase de tercer semestre de la noche. ¿Mm? Pero entonces, Ana, yo sí te tengo que decir exactamente lo mismo. O sea, te toca mejorar porque aquí en esta clase de taller de radio sí que se va a necesitar la lectura. Y si no estás a la par, y es mejor decírtelo desde ya antes que sea más grave en los próximos ejercicios. Entonces, la decisión está en ti. Bueno. Seguimos. Simeón. Profe, pues yo tengo pendiente, creo que también lo de las 8 noticias, ahí tengo un artículo de opinión y las noticias, según lo que me dijeron los compañeros, no sé usted qué conté el caso. Sí, es cierto. Es cierto, es cierto. No, pero primero hagámosle a esta parte de la lectura y el análisis. Y más bien, cuando termine de hacer el ejercicio, haga lo de las noticias. Y lo tiene listo. Listo, profe. Tomé un artículo de opinión del Espectador del 18 de febrero. Tiene por nombre Educación, una caja de Pandora y fue escrito por Yorani Acosta. Ok. Relata. Simeón, lo escuchamos. Educación, una caja de Pandora. Si antes de la pandemia las dificultades de acceso eran notorias en varias regiones, solo como ejemplo, las grandes y tortuosas distancias de desplazamiento, ahora con la virtualidad el panorama no ha cambiado significativamente. Un considerable porcentaje de la población colombiana no cuenta con conexión a Internet, con un dispositivo móvil o con ninguno de los dos. Es un completo trajín el día a día. No hace falta vivir en las zonas más remotas para experimentar esa realidad. San Antonio de Prado, corregimiento de una de las principales ciudades de Antioquia y del país, es uno de los casos en que varios sectores, por daños en la infraestructura, deficiencias en la cobertura y negligencia, no pueden hacer uso de la red. Por otra parte, más de uno de nuestros niños no se sienten con una motivación propia para estudiar, ni sed de aprender, de tener conciencia de su proceso individual o de ser autodidacta. Se estudia para obtener una nota, para ganar la materia, para competir con el otro. Se estudia para el examen, pero no para la vida. Las aulas pretenden muchas veces cortar a los estudiantes con la misma tijera. Eso crea conformismo, frustraciones, predisposición y prejuicios. Cuando un niño se destaca en arte, pero tarda en aprender matemáticas, no quiere decir que sea deficiente en estas, solo que necesita llevarlas a su propio ritmo, el cual no siempre se logra por las presiones o comparaciones del entorno académico, donde es un supuesto que todos han de llevar el mismo paso. Asimismo, el sistema de calificación busca objetivar numéricamente el nivel de conocimiento, pero se queda corto. Son muchos los factores conjugados que influyen. En una escala de 0 a 5, ¿cuál es la diferencia que radica entre alcanzar 2.9 y un 3? Además de que con la primera nota se pierde, pero con la segunda se gana. De la misma manera, no creo que la inteligencia, entre comillas, cambie entre el promedio de 4.5 o el 4.6, pero solo eso podría ser crucial para aplicar o no a un fondo de sostenimiento, una beca o un posgrado. ¿Es realmente la enseñanza proporcional al aprendizaje? Finalmente, si bien la educación es un derecho, un servicio público por definición, la calidad en muchas ocasiones representa un valor agregado, no incluido en un plan básico, asequible solo para unos pocos privilegiados que pueden costear las elevadas pensiones. Aspectos
como un bilingüismo certificado y el desarrollo de habilidades artísticas y deportivas deberían ser equitativos, oportunidades disponibles tanto en instituciones públicas como privadas. Invertir en la educación es invertir en un mejor mañana. De ser así, los paros y protestas no serán tan frecuentes. ¿Qué estamos haciendo con y por el futuro del país? Definitivamente, algo no funciona en la educación colombiana. Los problemas relacionados con la calidad, el acceso y el modelo educativo son solo algunos de los males que nos acechan. La esperanza, siendo la única que queda, no se alimenta sola. Voces y acciones son necesarias para que el ímpetu de cambio no muera. Yurani Acosta B. Bueno, Simeón, explique qué fue lo que quiso decir la columnista en ese texto. Pues eso es la tenue realidad en este momento de que es de la educación. Esto no viene de ahora, esto viene desde hace mucho tiempo. Ella intenta como concatenar todas las versiones de esa brecha grandísima que hay entre lo público, lo privado, y eso se ve mucho en la educación. Además de que pues la educación en Colombia solamente aquí la escritora lo hace ver, que la educación en Colombia lo hacen ver solamente para las personas que tienen accesibilidad. No se cuenta mucho con las personas que viven en lugares remotos, en sitios donde definitivamente no llega la internet. Hay profesores que, no lo dice la escritora, pero uno lo resume, que les toca caminar mucho, 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 pues para llegar a las escuelas. Eso se veía antes de que llegara la pandemia. Ahora esos lugares no tienen conexión a internet. Hablamos también de este tema de las notas, que ahora es muy difícil pues calificarlo por medio de la virtualidad. Y como lo dice ahí, ahora se estudia pues solamente por obtener una nota, más no como con esa integridad de aprender. Para los niños les hace falta mucho la acción del aula, la interacción con el maestro, ante todo pues digamos en muchas ocasiones. Da una nota clara también de lo que es la educación en Colombia, de que la educación en Colombia no se le tiene mucha atención, de que aquí no hay nada que se haga por la educación, de que hay voces, pero definitivamente no, una sola, digámoslo así, una sola golondrina no hace agua, y deja muy claro esa brecha que hay entre la cultura de educación y la forma de educar. Bien, Simeón, excelente ejercicio. Mayeli, ¿algo que agregar? No, señor, levanté, fue mi manito para leer. Ah, ok. Sí, pero es que Yo sí antes, tengo una pregunta. antes Mauricio había levantado, pero sí, dime, Mauricio. No, señor, lo de mi mano fue para el caso que le comenté ahora por el chat interno, sí, señor. Y el segundo era, si me van a hacer alusión a que una golondrina no hace lluvia, no es una golondrina no hace verano. Sí, creo que ahí hay una pequeña confusión. Pero... Lapsus linguis. Sí, exactamente. Bueno, Entonces, esa referencia no es de la cita bíblica. lo usé en el término irónico. Ok, ya. Buen dato, señor columnista. Es que muy se importante. escuchó muy serio, Simeón. ¿Habían ido a decir algo? No, que eso no era de una cita bíblica, de lo que pasa después de que se inunda, después del diluvio. Creo que sí. La verdad no tengo el contexto histórico de esa frase, voy a buscarlo. Voy a buscarlo. O si alguien tiene la posibilidad ahí, Google, frase, una golondrina no hace verano, ¿eso de dónde salió? Bueno, en cuanto a lo que dice Simeón, por ahí hay una parte, a mí me causó mucha curiosidad, una parte donde dice que lo del 2,9 es igual a un 3. O algo así, decirla. Dice, sí, aclara la escritora que dice que con 2,9 se pierde, pero con 3 se pasa. ¿Cuál es la diferencia entre ese punto? Sí. Lo mismo lo dice entre el 4,5 y el 4,6, que eso solamente aplica pues para algún tipo de ayudas y becas y lo demás. Sí, claro. Yo personalmente creo que uno con 3 debería perder.
A mí, por ejemplo, eso, yo recuerdo, a mí, mi papá en las épocas cuando yo estaba en el colegio, no hace mucho, entre otras cosas, cuando yo estaba en el colegio, mi papá sí me decía, en la época en que se calificaba por números y que el sistema de calificación iba de 1 a 10, cuando yo me sacaba un 6 en algo, mi papá me agarraba y me decía, usted es un mediocre, usted es uno de qué, apenas aceptable. Cuando pasamos a las letras y entonces a mí me aparecía una A en una nota, entonces me decía, uy, apenas aceptable. Y entonces yo por eso siempre cuando les digo a ustedes, les hago esos ejercicios que hay que aspirar a los 5 y hay que sacarse los 5 y no un miserable y mediocre 4.7 o 4.8, ¿cierto? Es básicamente pensando en eso que está, mire que ahí la columnista está de acuerdo conmigo. Sí, y obviamente la diferencia es que un 2.9 es para perder y un 3 es para pasar. Pero personalmente a mí me daría mucha vergüenza pasar con un 3. Sobre todo en una cosa que es de práctica, de solo práctica como la enseñanza o la instrucción de los medios de comunicación. Ahora, yo lo que creo es que la concepción del sistema educativo nacional está o se ha ido decayendo es porque los papás se acostumbraron a que vayan ustedes al colegio y allá los educan, ¿sí? Entonces, van. Entonces, ahorita en pandemia, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el chino aquí? Puta, qué desesperación. ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Pues, y clases virtuales y no había acompañamiento. Entonces es eso, como que los papás tienen esa concepción. Ahora no, porque pues estas nuevas generaciones ya están como más pensando en eso, pero igual el colegio se sigue cogiendo como una guardería de alto costo. La universidad se sigue cogiendo como una guardería de alto costo. Vaya allá, estudie, llénese de conocimientos y pase, porque eso es pase. ¿Para qué? Para que valga la pena la inversión. Entonces, si yo le voy a pagar 15 millones en el Politécnico Gran Colombiano, estoy poniendo un ejemplo, pues porque después me agarran del Politécnico Gran Colombiano y usted, ¿por qué tal? ¿Sí? Es un ejemplo. O 20 millones de la Javeriana, o 30, 40 o 60 millones en otra universidad X, ¿cierto? Para no poner nombres. Y entonces a usted le dicen, no, es que mire el esfuerzo que yo estoy haciendo, vea, es que 30 millones en su carrera, ¿sí? Al menos pase, ¿cierto? Creo que a ustedes incluso me han escuchado a mí decir, hágalo por lo menos por la inversión que está haciendo, ¿cierto? Creo que a mí también me lo han escuchado decir. En ese orden de ideas, yo sigo pensando que cuando uno está estudiando, sea la carrera que sea, primero es porque a uno le gusta. Es porque a uno le gusta y es su vocación, o por lo menos se orienta a esa vocación. Ya después uno en la universidad se va dando cuenta si sí sirve o no sirve. Pero por lo menos es el pensado. Cuando yo quise estudiar ingeniería agronómica, yo me lo hice pensando, uy, yo quiero ser como mi papá, qué berraquera, y esto y lo otro. Llegué allá y en el primer semestre, física 1. Entonces, que el movimiento armónico simple, que el movimiento uniformemente acelerado, yo no entendía esa huevonada y me retiré. Porque listo, pasé el primer semestre, llegué al segundo semestre y ya eran otros temas más berracos, también de física, porque las clases prácticas a mí se me parecían geniales. Suelos, agroclimatología, ¿cómo era llama esa clase? Fitopatologías, pues una cosa así, taxonomía, botánica, y entonces eso a mí sí me gustaba, a mí me fascinaba eso, pero llegué a la física y ahí me quedé. Y la física 2 ya era con óptica y otra huevonada ahí que no entendí, y laboratorios. Y la física 3 era termodinámica y ahí dije, no más, ya no más, no puedo más con esta vaina. Y dije, entonces
ve, pero yo soy bueno para el español. Y entonces me vine para Bogotá a estudiar esta vaina y aquí estoy. ¿Sí? Y esta es mi vocación y esto es lo que yo hago. Y me volví profesor. Chévere, buenísimo. Mejor todavía. Porque creo que con esto de la comunicación logré la oratoria y aparte de todo hice la pedagogía y cumplí con los créditos de pedagogía y afortunadamente estoy aquí. ¿Vale? Entonces, pero primero uno tiene que tener la concepción de que uno va a estudiar es porque le gusta, uno, y dos, si le gusta, le sabe, como dicen las abuelas. Si le gusta, uno hace todo lo posible para hacer lo mejor y el mejor. Pero eso estudiar para pasar o por pasar, sí, pues me parece. Entonces, yo por eso puedo estar de acuerdo con la columnista en eso de que dice que un 2.9 puede ser igual a un 3. Es igual de mediocre. Lo que pasa es que usted con 2.9 pierde. ¿Sí? Es más, personalmente uno llega y ve un 2.9 y dice, no, pues qué carajo, pongámosle 3. Pero no debería ser así. Es más, uno con 3 debería perder. Profe, Señor. ¿me permite un concepto sobre el modelo de educación, sobre todo de primaria y secundaria en Colombia? Pero espéreme un segundito, Fabián, porque tengo 2 manos levantadas y se van a entumecer. Hágale, profe, hágale. Mauricio o Simeón. Mauro, yo le Pro. respeto su palabra, siga. El proverbio "una golondrina no hace verano" significa que la aparición de una de estas aves que se produce en primavera no podemos deducir la llegada del buen tiempo. La frase es una traducción del latín "una irundo non factiver" y la encontramos en otras lenguas como en el catalán, "una onerata no fao estui". Bueno, Mauricio, gracias por el aporte. Simeón. Pues que referente también a lo que decía la columnista, hay una parte que dice que ahora ya no se estudia para la vida y no se enseña para la vida. Tengo historias bastante cercanas respecto al tema de la pedagogía, de la enseñanza y realmente sí, en algún momento discutíamos sobre eso, de que es una cultura que casi que nosotros estamos empezando a apropiar, pero se nos va a ser muy difícil eliminar, y es el tema de la calificación cuantitativa y no hacerlo por medio de la cualitativa. Y migrar de los números a las cualidades es bastante difícil, y más en una sociedad como la colombiana, donde hablemos a plata blanca, lo voy a decir, quizás suena un poco fuerte, la mediocridad sí se califica de 4, 5 a 5. Entonces es un poco complejo ese tema. Y lo otro es que estamos aún en ese aspecto de la sociedad donde hay una generación que no es culpable, pero que sacó adelante a esta generación que hoy está sin estudio y con pocas posibilidades, pero les dio estudio a esas personas. Nos han dado estudio, incluso me incluyo. Y es difícil entonces cambiar la concepción de que anteriormente exigían usted, lo que usted dice, profe, usted tiene que sacarse un 5, un 5, un 5 y es ese número. Ahí en eso iban inmersas las cualidades, como lo dice la columnista, pero realmente hace falta, quizás en muchos, yo no, permítame, no generalizo, pero hay muchos maestros que hoy en día la mediocridad también la tienen por encima de la nota y que es difícil, o sea, uno no lo puede, uno ve en la evolución de 100 años de educación y uno aún ve en las aulas de clase profesores que le dicen a usted buenos días, buenas tardes, de pie, levántese, arriba, abajo, 1, 2, 3, 4, ABCD, y eso es lo que les enseñan. Y más adelante, yo lo digo aquí tranquilamente, cuando yo llegué a estudiar esto, que amo estudiarlo, me gusta, me encontré con un montón de deficiencias de las que yo decía, a mí nunca me enseñaron esto realmente. Nadie se preocupó por uno decirle, venga, esto es interesante, hay una vertiente diferente, analice las cosas de esta manera. Yo tuve una profesora de español, que se lo he dicho incluso algunas veces, de las más mediocres que yo he tenido, que solamente me pedía pasar una cartilla que recuerdo
la editorial Santillana, y ella era muy contenta pasando la cartilla al cuaderno, y en algunas ocasiones mandaba a hacer las actividades que a ella le tocaban. O sea, los talleres del profesor con los estudiantes las mandaba a hacer. Ese tipo de cosas yo creo que también es lo que la columnista tiene ahí como... Lo intentó resumir porque no es una columna larga, pero lo supo agrupar muy bien y lo concluyó. Así es verdad, Simeón. Fabián. Profe, a mí me parece también que hay un gran problema y es que se nos obliga a estudiar y no se mira la aptitud. Yo voy a poner un ejemplo. En los colegios hay muchas materias que realmente, todas las materias deberían dar unas bases, pero también debería ser intuitivo. Si yo veo que el estudiante no le fluye la matemática, pero veo que le fluye el español o el arte, pues hagámosle un programa dedicado para fomentarle lo que le gusta. Pero cuando nos obligan a ver cosas que no, o sea, porque no entender algo no es pecado, y se nos ha dicho que no entender algo es pecado. Entonces, mucha gente sufrimos con las matemáticas, yo me incluyo, yo sufrí toda la secundaria con matemáticas, pero yo era muy bueno en español, en artes, entonces era como, ok, hay estudiantes, los podemos dividir y hacer pensums interesantes, porque cuando uno estudia obligado, uno no aprende. Por más que saque una nota, uno no aprende. Correcto. Estoy de acuerdo con usted. Pero bueno, ese es el sistema que, como dice Simeón, lleva ya casi 100 años en esto. Lamentablemente. Mayeli. Pues es que voy a refutar un poco al compañero Simeón con respecto a los profes. Pues porque no es que... Precisamente estaba esperando tu opinión por eso. Sobre los Arturos. Porque no es que los profesores queramos ser mediocres. Lo que pasa es que los colegios son una empresa y como empresa deben cuidar a su cliente. Entonces, ¿qué nos exigen a nosotros? Pasarlos, porque si no los pasamos, nos demandan. Y si nos demandan, eso es un problema, porque el colegio tiene que empezar a pensar en un cliente. Entonces, la educación, verla como, ay, ese aprendizaje es romantizarla, es el ideal, pero en este país no sucede, porque las instituciones privadas son una empresa, son un negocio y hay que satisfacer al cliente. Y los papás hoy en día lo que buscan es que la nota va en 6.9 y le dice, ay, no, porque pues donde yo trabajo se pasa con 7. Entonces, no, pero ¿qué le falta del 6.9 al 7? Es que usted no sé qué. Si uno les exige en el trabajo, entonces uno los está traumatizando. Ejemplo, una vez le puse a un estudiante a escribir un texto de 200 palabras. La mamá llegó al otro día a coordinación a quejarse que cómo era posible que yo le exigiera a su hijo de octavo que escribiera un texto de 200 palabras. Le dije, bueno, señora, entonces que su hijo haga un texto de página y media. Me dijo, sí, eso es más razonable. Le dije, señora, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces son los papás los que volvieron a esta generación una generación de cristal en donde no se le puede exigir al estudiante, donde no se le puede decir nada, porque pues pobrecitos se traumatizan y pues el colegio va a beneficiar siempre al estudiante y a los padres de familia porque no se nos pueden ir los clientes. No es culpa de los profes. Sí, sí, en algunos casos. Simeón tiene 1 minuto para su contraargumento. No, bueno, no es tanto contraargumento, apoyo bastante la noción que tiene la compañera Mayeli respecto a algunas situaciones, aunque hay que diversificar ahí algo, hay que saber separar entre lo público y lo privado. En los colegios públicos, lo que ella dice, realmente están anclados es a un honor Dios, que es el gobierno, el ministerio, y ellos le dicen, usted solamente está ligado a hacer esto y punto y pare de contar. En los privados pues tienen un poquito más de facilidades, incluso ahí sí ya trabajan otro tipo de pedagogía, se anclan a las formas de enseñanza por medio de las cualidades. Y lo otro es que el tema, a lo que iniciaba Mayeli, es el tema de la deserción, y en el tema de la deserción, porque los estudiantes no pasen ni lo demás, pues hay un giro de recursos que se va cortando y eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cuando hay deserción,